Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa pregunta que hacen las sectas protestantes. Los hermanos que no son católicos dicen: ¿por qué, si el Vaticano tiene tantas riquezas, no le dan eso a los pobres? No le dan eso a los pobres. ¿Por qué, si el Vaticano tiene tantas riquezas, tanta fortuna, por qué eso no se lo entregan a los pobres? Piensan en los pobres. Entonces dice: si el Vaticano vendiera todas las riquezas, se acabaría el hambre en el mundo. Si el Vaticano vendiera todo lo que tiene, se acabaría la necesidad en el mundo. Con ese cuchillo de cartón piensan, escuchen bien, piensan engañar a los católicos. Con ese cuchillo de cartón cortan a muchos católicos. Y entre ellos me dicen: la iglesia tiene mucha riqueza, debería venderse y darse a los pobres. Hoy vamos a aprender con la palabra de Dios lo que dice Jesús. No es que le interesen los pobres, sino que son ladrones. Y como son ladrones, se llevan todos. Y entonces dicen: vamos a acabar con el hambre en el mundo, vamos a acabar con la miseria, dándole el dinero a los pobres, el del Vaticano. Y entonces nosotros decimos: mira, tienen razón, el Vaticano tiene riquezas, el Vaticano tiene fortuna. ¿Por qué no lo vende? ¿Por qué no se lo dan a los pobres? Muchos católicos andan confundidos con esta pregunta. Muchos católicos andan extrañados: ¿por qué el Papa no vende todo lo que tiene y lo da a los pobres? Hoy vamos a ver con la palabra de Dios este tema. Los hablábamos en el Evangelio del día. Hoy vamos a ver, les invito a todos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a ver por qué los protestantes señalan a la Iglesia Católica diciendo que nosotros los católicos no vendemos la riqueza y ayudamos a los pobres. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 4, para callarle la boca, para que ustedes y yo le callemos la boca a los protestantes que andan diciendo: la Iglesia Católica tiene grande riqueza, debería venderlas, debería dársela a los pobres, debería esto, debería aquello. El libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 4. Cuando un protestante vaya a usted a decirle: ¿por qué la Iglesia Católica tiene tanta riqueza? Vamos a escribirlo en los comentarios. San Juan capítulo 12, versículo 4. Y esa riqueza no la vende y la da a los pobres. Eso le pasó a Jesús. Y Jesús dice en el Evangelio, explica quiénes son los que hablan así. Presten atención, oído el tambor. Carolina, Dios le bendiga por su granito de arena. Oigan, Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, oído al tambor, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Judas Iscariotes quería ayudar a los pobres. Judas Iscariotes estaba interesado en ayudar a los pobres. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan capítulo 12 que Jesús fue a visitar a Marta, a María y a Lázaro. Había resucitado a Lázaro y le ofrecieron una cena. Es el Evangelio de ayer. Y en la cena, oigan, en la cena, ¿qué fue lo que pasó? En la cena, Marta se puso a servir la comida. Y sirviendo la comida, Lázaro se sentó a la mesa. Pero María fue y compró un perfume de nardo auténtico, puro, muy costoso. Y vino y se lo colocó a Jesús en los pies. Y entonces al colocarle en los pies el perfume, la casa se llenó de la fragancia. Se llenó la casa de la fragancia. Cuando Judas se dio cuenta, versículo 4, que estaba la casa llena de fragancia, dijo, escuchen, Judas Iscariote, versículo 4, el discípulo que iba a entregar a Jesús, hace la salvedad al Evangelio. Dijo,
Este perfume se podía haber entregado, vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Este perfume se pudo haber vendido en 300 denarios. Es más, Judas sabía hasta el costo del perfume caro. Judas sabía el costo del perfume que María había comprado. ¿Por qué lo sabía? A lo mejor lo compraba, a lo mejor lo usaba. Se pudo haber vendido, conocía la marca del perfume, auténtico, nardo puro. ¿Cómo se le ocurre que esta mujer va a agarrar un perfume caro y lo va a gastar ahí? Oye, hay pobres, hay gente necesitada. Es el mismo discursito que tienen los hermanitos evangeliquitos, lo mismito. Es el mismo discurso que tienen los protestantes. ¿Por qué si la Iglesia Católica tiene tanto dinero, por qué no se vende y se le da a los pobres? Lo mismo que hizo Judas, ¿sí ven? Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 4. ¿Por qué si la Iglesia Católica tiene oro, tiene fortuna, tiene riqueza, no vende todo eso y se lo da a los pobres? ¿Por qué le colocaron ese perfume? ¿Por qué desperdician el dinero así? Si la Iglesia Católica vendiera toda la fortuna que tiene, se acabarían los pobres en el mundo. Mentiroso. Eso lo hizo Judas una vez. ¿Quiénes son los que están pendientes de los bienes del otro? Los Judas. ¿No han llegado los evangeliquitos? ¿No han llegado los Judas? Que andan pendientes de lo que la Iglesia Católica pueda tener para decir, véndalo, véndalo y dalo a los pobres. ¿Por qué? Y me llama la atención lo que viene. Cuando un protestante vaya a hacerle esta pregunta, léale San Juan capítulo 12, versículo 4. En realidad, oído al tambor, paren la oreja, escuchen, oído, mosca. En realidad, no le importaban los pobres. Cuando usted vea que una persona venga a decirle, a cortarle con ese cuchillo de cartón, cuando usted escuche ese discurso, ¿por qué no se vende todo el dinero y se le da a los pobres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, a ese no le interesan los pobres. A Judas no le interesaban los pobres. A Judas no le interesan los pobres. Entonces la palabra de Dios nos enseña, que cuando un protestante, oído al tambor, se pone a ver los bienes del Vaticano y dice, vendan todo y den a los pobres, no le interesan los pobres. Eso mismo hizo Judas. ¿Qué hizo Judas? Se dio cuenta de que el nardo se estaba gastando, de que María le había comprado un nardo al Señor auténtico y llegó a decir, ¿por qué no se vende eso y se le da a los pobres? ¡Ah, vagabundo Judas! ¡Ah, sinvergüenza protestante! Hermanito evangeliquito que quiere colocarnos piojitos a los católicos. Oye, en realidad no le importaban los pobres. Y esto lo voy a leer de la Biblia textualmente, para que usted no diga, el padre Marcos se metió con los evangélicos, le dijo ladrones. No. Para que usted no vaya a decir, es que el padre Marcos le gusta meterse con los evangélicos. La Biblia lo va a decir. Oigan, escuchen, versículo 6. En realidad, San Juan 12:6. No le importaban los pobres. En realidad no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Judas era un ladrón. Y como ladrón tenía la bolsa, era el ecónomo. Y se robaba todo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando usted vea a un hermano evangélico preocupado por el oro del Vaticano, preocupado por las riquezas del Vaticano, las riquezas del Papa, y diga, ¿por qué no la venden y le dan a los pobres? Son unos ladrones que andan pendientes de lo que los otros hacen, de lo que los otros tienen, de lo que los otros dan, pero no le importan realmente los pobres, no le interesan.
Entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando usted oiga a un protestante decir, ¿por qué no venden los bienes? ¿Por qué no lo regalan a los pobres? Así hizo Judas en San Juan 12:4. Pero no es que le interesen los pobres, sino que son unos ladrones y se roban todo lo que echan en la bolsa. Miren el diezmo. ¿A quién le queda el diezmo? Al pastor, al falso pastor. ¿Y qué? ¿Lo reparten entre los pobres? ¿Y qué? ¿Se lo dan a los necesitados? ¿Y qué? ¿Le hacen la obra de caridad al pobre? No, son unos ladrones. Les interesa señalar y apuntar. Con un dedo señalan al Vaticano, a la iglesia, y hay tres dedos que lo están señalando. Se están robando. Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta es que no le importan los pobres. Por eso, si hay alguno que no es católico y está escuchando la palabra de Dios, si hay alguno que ha escuchado esta pregunta, ¿por qué el Vaticano no vende los bienes y se lo da a los pobres? Si la iglesia vendiera las riquezas y se la diera a los pobres, entonces se acabarían los pobres en el mundo. Mentira, error. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Oigan, escúchenlo de nuevo. Evangelio de San Juan 12:4. Vamos a discernirlo. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: este perfume se podía haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Cuando los protestantes juzgan a los católicos, cuando los protestantes señalan a los católicos de que el Papa, de que el Vaticano tiene bienes y no lo vende, es porque son unos ladrones. ¿Quién es el que se da cuenta de eso? ¿Quién es el que juzga? El ladrón. Querido hermanito evangeliquito, no sea ladroncito. Si quiere preocuparse de los pobres, ayúdalo con su dinerito. Oigan, escuchen. Pero Jesús dijo: déjela, Judas, déjela. No se meta con ella. Deje quieta a la iglesia protestante. Deje quieta a la iglesia que tiene sus obras de caridad. ¿Por qué se mete con ella? Es un problema suyo. ¿Por qué se mete con la iglesia? ¿Por qué la juzga y la señala? Eso no es la vida suya. Déjela. Pues lo tenía reservado, oigan, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. Oído al tambor, versículo 8. Para que usted vea que es mentira lo que los protestantes dicen. Si el Vaticano vendiera las riquezas, se acabarían los pobres, se acabaría el hambre. Mire que la palabra de Dios dice que eso es mentira. Mire que la palabra de Dios desmiente a los falsos pastores. Mire que la palabra de Dios desmiente a los protestantes que dicen: vendan la riqueza de la iglesia y se acaban los pobres. Mentira. Óigalo. Escuchen a Jesús, versículo 8. Esto es lindo. Óigalo, pare la oreja. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Repito, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Dice la palabra de Dios que no hay manera, que no hay forma de acabar con los pobres. Dicen los protestantes: si el Vaticano vendiera las riquezas, se acabarían los pobres. Quiero preguntarle, ¿usted a quién le cree? ¿A la Biblia o a los protestantes? Dígame, respóndame en los comentarios. Jesús está diciendo: los pobres siempre los tendrán con ustedes. Los pobres nunca se van a acabar, siempre van a estar. Lo dice la Biblia. Los protestantes, iluminados por revelaciones, dicen: el Vaticano tiene riqueza, véndala para que se acabe el hambre en el mundo. ¿Usted a quién le cree? San Juan capítulo 12 versículo 8. ¿A la palabra de Dios, a la Biblia o a los falsos pastores? ¿Se dan cuenta cómo nos engañan? ¿Se dan cuenta cómo nos mienten? ¿Cómo nos quieren meter gato por liebre?
Ustedes y yo debemos creer a la Biblia. San Juan 12:8. Gracias a los que la están escribiendo. Los pobres siempre los tendrán con ustedes. Significa que no hay manera, no hay forma de acabar con los pobres. No hay forma y no hay manera de acabar con los pobres. Y entonces debemos creerle a la palabra de Dios que dice, los pobres siempre estarán. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros por los pobres? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los pobres? Miren, Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18, vamos todos los que estamos en vivo, vamos a escribirlo en los comentarios. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 18, nos enseña que Jesús, el Señor, y vamos a leer este pasaje del joven rico. Jesús el Señor enseña que nosotros debemos ayudar a los pobres con lo que tenemos. No mandar a las personas a que ayuden al necesitado con los bienes de otro. Decir, el Vaticano venda la riqueza y ayuda a los pobres. Decir que los ricos vendan la riqueza y ayuden a los pobres. Eso es fácil. Pero ayudar a los pobres con lo que tenemos no es fácil. Ayudar al necesitado con lo que tenemos no es fácil. San Lucas 18:18 nos va a enseñar que debemos ayudar con lo que tenemos. Es fácil decir, hagan esto, hagan aquello. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, le dice, vaya, vende lo que tienes. Jesús le dice, vaya y venda lo que tiene. Reparte el dinero en los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Para usted protestante, para usted hermanito evangeliquito, que anda metiéndole piojito a los católicos, el Vaticano debe vender el dinero, el Vaticano debe vender. Vende lo que tienes tú, sinvergüenza. Repártelo tú, no mandes a otro, hazlo tú. Escuchen, San Lucas 18:18, oído al tambor. Cierto hombre importante le preguntó a Jesús, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Oigan, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Escuchen, ya sabe lo que tienes, ya sabe los mandamientos. No cometerás adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Pero él le contestó, todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús dijo, todavía te falta una cosa. Escuchen, oiga, pare la oreja, escuchen. Todavía te falta una cosa. Versículo 23. Al oír esto, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Jesús no le dijo, vaya y le dice al Papa que venda lo que tiene. No. Jesús no le dijo, vaya y le dice a los fariseos, vende lo que tiene. Jesús no le dijo al joven importante, vaya y le dice a los sumos sacerdotes, vaya y le dice a los fariseos, vaya y le dice a los guardias, vaya y le dice a los escribas, vendan lo que tienen. No, le dijo a ese hombre importante, vaya, vende lo que tienes, tuyo, de usted, no del otro. Entonces Jesús da una lección a los protestantes. Debe de ser metiche, debe de meterse en la vida del Papa, debe de meterse en la vida del sacerdote diciéndole qué tiene que hacer. Importa tu vida, vende lo que tienes, venda lo que tú has recibido, la riqueza que tienen. O dígame usted si los evangeliquitos no tienen riquezas. O dígame usted si no tienen fortunas. Dígame usted si no tienen grandes cantidades de dinero. Y aquí hacemos un paréntesis. La riqueza, las fortunas, la propiedad, eso es problema suyo. Entonces, si usted las tiene, te preocupan los pobres, te llega el diezmo, agarra tu diezmo y va y se lo da a los pobres.
Usted tiene propiedades, agárrala, vende las propiedades. Vaya, vende lo que tiene. No se meta en la vida del otro, no sea metiche. No vaya a disponer de los bienes del otro, vende lo que usted tiene. Oiga, vende lo que usted tiene. Al oír esto, versículo 23, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, lo tuyo, lo de usted, lo que Dios le ha dado. Oigan, en el mundo entero tenemos fallas en el internet, por eso está dando vueltas, pedimos disculpas, no se vayan, las fallas se acomodan, tenemos fallas en el internet. Usted que está preocupado porque los pobres son muchos y van creciendo, protestante. Usted que está preocupado porque los pobres van en aumento. Usted que está preocupado porque los pobres están creciendo. Vende lo que tienes, lo tuyo, lo tuyo. No digas el Papa venda, no diga el Vaticano. Llegaron los evangélicos y están escuchando. No diga que aquel, vende lo que tienes, oído al tambor. Vende todo lo que tiene, reparte el dinero entre los pobres. ¿Usted quiere ayudar a los pobres? ¿Usted quiere ayudar a los pobres? Protestante. ¿Usted quiere ayudar a los necesitados? Protestante. ¿Usted quiere ayudar y se preocupa realmente de las personas que necesitan? ¿Usted que está tan interesado en ayudar? Vende lo que tienes. Vende lo que tienes. Reparte el dinero entre los pobres. Oye, Dios te ha dado. Dios te ha bendecido con los diezmos. Has comprado cosas. Vende eso. Vende lo que tienes. Dale el dinero a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y me sigues. Y entonces los evangélicos siguen al Señor y no hacen eso. ¿Cómo la ve? Dígame usted, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Que un protestante critique a la iglesia, señale al Vaticano, señale a la iglesia, señale al obispo, señale al Papa, y tenga una fortuna, y tenga riqueza, y tenga propiedades. Tremendo hipócrita, tremendo fariseo, raza de víbora, sepulcros blanqueados, fariseo. Usted que tiene, que Dios le ha bendecido, usted que tiene, que Dios le ha favorecido, vende lo que tiene, dale el dinero a los pobres. No es que te preocupan los pobres, protestante. No es que le preocupa a usted las personas necesitadas, protestante. No es que le preocupa a usted a las personas en África, en el mundo entero, que tienen tantas necesidades. ¿Qué estás haciendo tú por los pobres? Es fácil decir que la iglesia venda lo que tiene y le dé el dinero a los pobres. Que la iglesia venda todo lo que tiene y le dé el dinero a los necesitados. Eso es fácil decirlo. Eso es fácil decirlo. Pero hacerlo es difícil.